Este tema pues es un tema que muchas veces se abandona en los congresos en general, porque o se plantea que de esteroides todos sabemos, ¿verdad? O porque tal vez alrededor de los esteroides no exista alguna otra eh, intervención o posibilidad diferente más que causar eventos adversos. Y en general, pues la posibilidad de eventos adversos también está muy relacionado a que es una condición operador dependiente. Hace poquito me llamó un colega muy preocupado para que le diera literatura, porque en la clínica donde él pertenece, que es parte del comité de farmacoterapia, pues los médicos están poniendo insistentemente esteroides en los pacientes que tienen enfermedades respiratorias y, infecciones respiratorias, sobre todo infecciones respiratorias altas. Y me preocupó porque esa es una cuestión del ABC de la medicina. Los esteroides, cuando se tiene infección, sea viral, no se usan, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Obviamente, pues uno le va a mandar toda la información y el doctor eso lo tenía muy claro, pero aún así, pues como todos los comités, ¿verdad? A veces hay que basarse en la clara burocracia, aunque una cuestión tan sencilla como que es revisar estos temas constantemente hubiera sido suficiente. Esta es la agenda que vamos a tener que aprendernos de memoria, no lo olviden. Y vamos a empezar hablando de antecedentes, ¿verdad? Y esta jirafa siempre la pongo cuando hablo de esteroides porque así se ponen los pacientes cuando se nos va la mano, ¿verdad? Y no necesariamente cerveza, ¿verdad? Este señor Hensch, pues fue un colega famoso que ganó el premio Nobel precisamente por la incorporación del tratamiento con esteroides en los pacientes que tenían artritis reumatoidea, y Hensch posterior a eso intentó suicidarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento no se conocía exactamente cuál era la dosis adecuada para un paciente con esta enfermedad, y entonces empezó a ver que los pacientes al inicio pues tenían cambios dramáticos en su mejoría articular, pero después una mortalidad alta, inicialmente por infecciones. Hoy sabemos que los esteroides a largo plazo se asocian más a otro riesgo, que es el riesgo cardiovascular. Los esteroides son de las drogas que más se utilizan e inclusive se estima que puede ser que se utilicen más que los AINES. Sin embargo, la gran mayoría de las veces estaba muy relacionado a la administración del esteroide sin una prescripción, y eso es una situación seria. En la enfermedad reumática, pues es una herramienta bastante útil, sobre todo en aquellas condiciones donde tenemos que generar un cambio rápido, sobre todo en manifestaciones clínicas que comprometan la vida del paciente, como son las colagenopatías, y como vimos también en entidades donde es el tratamiento pivotal más importante, como es la polimialgia reumática. En artritis reumatoidea es una condición que utilizamos los esteroides sobre todo al inicio, pero que tratamos de reducir al mínimo en los pacientes con las nuevas medicaciones que conocemos, el concepto de utilización de medicamentos ahorradores de esteroides, que son los DIMARD. Existen muchas moléculas esteroidales. En general las podemos clasificar como medicamentos activos que se administran en forma activa y que no necesitan un metabolismo para generar su efecto farmacológico, y los que pueden ser prodroga, como la prednisona, que es un medicamento que va a necesitar la activación hepática.
También los podríamos clasificar como los esteroides, que son esteroides humanos puros, ¿verdad? Y la droga prototipo más parecida es la hidrocortisona, y que el paciente siempre nos dice, no me dé cortisona. Bueno, yo hace años que no sé de la cortisona como tal, se utiliza más como una terapia de sustitución en los pacientes que podrían generar insuficiencia suprarrenal por uso crónico de esteroides, y el resto, que son el 99.9%, que son análogos sintéticos con estructuras basales parecidas a las del el cortisol, pero que tienen diferentes modificaciones en su estructura para generar mayor potencia o para reducir en algunos casos sus efectos adversos. Por ejemplo, existen los esteroides halogenados. Yo en las clases de farmacología les digo esteroides full extra, ¿verdad? Pues tienen halógeno, ya sea cloro o flúor. Estos son de las moléculas que tienen mayor capacidad o mayor potencia para controlar la respuesta inflamatoria. Y luego tenemos otros grupos de esteroides, ¿verdad? Que, por ejemplo, la prednisona, son medicamentos que por su relación vida media, duración de efecto, pues podrían ser medicamentos que vayamos a utilizar sobre todo en fases de mantenimiento de alguna enfermedad inflamatoria, sobre todo los pacientes que lo van a utilizar crónicamente. ¿Por qué se usa un esteroide? ¿Cuál es la ventaja que puede tener seguir utilizando una molécula que ya ha pasado por muchos años de haberse empezado a utilizar? Bueno, su mecanismo de acción es muy consecuente a muchos de los objetivos terapéuticos que tenemos. El esteroide es un medicamento que tiende a tener un grupo de receptores en el citoplasma, es una molécula lipídica y en su unión con su receptor citoplasmático genera cambios o alteraciones en la transcripción del ADN, favoreciendo la expresión de algunos genes que van a modificar la síntesis de un grupo importante de proteínas. Y estamos hablando no solo de proteínas que median la respuesta inflamatoria, sino que también proteínas que puedan tener algunas otras funciones, y de ahí se explican muchos de los eventos adversos de estas moléculas. Este mecanismo de acción es el que le llamamos mecanismo de acción genómico. Pero posteriormente se observó también que los esteroides pueden tener efectos sobre receptores de membrana que van a modificar algunas otras funciones en forma indirecta, pero que podría ser que el estímulo de estos tipos de receptores generan algunos cambios y resultados clínicos mucho más tempranos que los efectos genómicos. Y entonces, ahora se sabe que el estímulo de estos dos tipos de receptores podrían estar muy relacionados a la dosificación del medicamento. Y por eso hay que ser muy eficiente en saber bien cuál es la dosificación ideal para cada condición, sobre todo para las condiciones reumatológicas, que es donde más se utilizan. Y entonces, si uno establece una relación de efectos genómicos y no genómicos, pues se observa que los efectos entonces a nivel del receptor de membrana son mucho más tempranos, son mucho más rápidos, y que se observan solo si empezamos a utilizar la dosis de 30 miligramos de prednisona o sus equivalentes. Se habla de prednisona porque es la droga prototipo. Sin embargo, cuando me voy a referir, pues hay que hacer el cálculo de ajuste para el resto de las moléculas esteroidales que existen. Se piensa además que la famosa supresión del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal está mediada por el estímulo de este receptor de membrana y no por el efecto de los receptores a nivel del núcleo. Pero entonces,
conociendo sus dos mecanismos de acción más importantes, tenemos que saber cuál es la consecuencia del mecanismo de acción, y eso es lo que establecemos como efecto clínico. En general, las moléculas análogas sintéticas del cortisol, pues modifican muchas de las funciones más importantes del proceso inflamatorio: activación celular, liberación de mediadores de casi todas las células de la respuesta inflamatoria, y además también cambios vasculares importantes, que es lo que va a explicar por qué esto es uno de los modelos farmacológicos más eficientes para tratar la respuesta inflamatoria. De hecho, los cambios vasculares están muy mediados por la activación del sistema nervioso simpático que generan los esteroides. Cuando hablamos de los efectos celulares, pues hay algunos de ellos que inclusive se pueden expresar en el hemograma. Por eso cuando un paciente está tomando un esteroide, clásicamente podemos ver leucocitosis con reducción de monocitos, sobre todo porque hay una redistribución hacia los ganglios de este grupo celular, pero además se modifica el paso de los leucocitos del intersticio al vaso sanguíneo y viceversa. Esto sobre todo porque se inhibe la síntesis de algunas proteínas como las moléculas de adhesión, y eso explica por qué hay leucocitosis asociado a los esteroides, y no necesariamente esto nos va a traducir infección. Y esto es importante conocerlo porque también cuando nosotros damos esteroides, pues vamos a suprimir muchos de los mecanismos de alarma ante la respuesta infecciosa, como es la misma respuesta febril, y esto a la par de una leucocitosis nos dificulta saber si un paciente está infectado o no. Cuando un paciente toma esteroides y tenemos la duda de que pueda estar infectado, pues la recomendación es asumir que lo está para dar tratamiento oportuno al paciente, porque recordar que su capacidad de defensa podría estar disminuida. Cuando hablamos de mediadores de la inflamación que los esteroides modifican, pues actúan sobre elementos importantísimos, como por ejemplo son las interleuquinas, que van a evitar que la proliferación de muchas de las células del sistema inmunológico, y entonces van a tener efectos muy sensibles sobre enfermedades tan importantes como la artritis reumatoidea o el mismo lupus eritematoso sistémico. Y además pueden modificar la expresión de otras sustancias que participan en forma importante en la respuesta inflamatoria. Cuando nosotros damos un esteroide, se altera la expresión de la síntesis de COX-2. Esto hay que tenerlo claro, porque cuando nosotros damos un esteroide y un AINES, y el AINES va a ser una droga que tenga afinidad por la COX-1 y la COX-2, si en presencia de un esteroide no tenemos COX-2, el AINES va a tender a unirse a la COX-1 que ya está sintetizada. Y entonces vamos a multiplicar el riesgo de tener eventos gastrointestinales sin mejorar en nada el efecto farmacológico antiinflamatorio. Por eso es que la combinación de un AINES y un esteroide no tiene ninguna justificación, a no ser que yo esté utilizando una terapia de traslape, donde estoy incorporando el AINES para ir retirando el esteroide, que eso es algo que los reumatólogos hacemos con mucha frecuencia. Pero si un paciente tiene un cuadro de dolor agudo, está bien demostrado que la respuesta analgésica se puede inclusive reducir en presencia de un esteroide y no se va a ganar mayor respuesta, ¿cómo se llama?, antiinflamatoria. ¿Cuál es la utilidad de los esteroides? Entonces, en el contexto clínico, esto es importante pues ubicarlo. Primero,
hay que conocer un poco la farmacocinética de los esteroides para poder darles la utilidad clínica importante. Los esteroides, al ser moléculas lipídicas, se absorben significativamente bien por vía oral. De hecho, no hay ninguna diferencia en la biodisponibilidad de un esteroide oral de un esteroide intramuscular. ¿Qué quiere decir esto? Que la vía de elección para dar un esteroide es oral. De hecho, la aplicación intramuscular en algunos pacientes puede ser un factor de riesgo para infecciones sinergísticas, fasciitis necrotizantes, sin ninguna diferencia o beneficio entre una u otra. El inicio de acción va a ser el mismo e inclusive en algunos casos puede estar retardado. Y evidentemente pues hay algunos esteroides que más bien se utiliza ese elemento para generar liberaciones lentas y prolongadas de algunos esteroides que llamamos esteroides de depósito. También hay que recordar que cuando aplicamos un esteroide en una articulación puede haber una absorción que va desde un 2 a un 10%. Esto puede implicar, en algunos casos, generar eventos adversos que no queremos, pero también la aplicación intraarticular nos puede ahorrar de eventos adversos. Por ejemplo, un paciente que tenga un alto riesgo cardiovascular, un alto riesgo gastrointestinal y tiene una artrosis de rodilla con derrame articular, un paciente que sea diabético, pues podríamos reducirle la posibilidad de eventos sistémicos asociados a un AINES aplicándole un esteroide intraarticular. Pero si a ese paciente diabético le infiltramos 4 articulaciones, ya entonces empezamos a ver una posibilidad mayor de generar eventos adversos. O si no sabemos infiltrar, porque cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, un esteroide mal en un hombro, tenemos una alta posibilidad de que el esteroide quede intramuscular. Y entonces ahí van a tener un efecto sistémico del esteroide. En piel también puede haber una absorción hasta de un 15% de la dosis que se vaya a administrar. Entonces un paciente que tenga una psoriasis muy extensa, pues lo que van a generarle es una posibilidad de eventos sistémicos. Entonces la vía de administración hay que ubicarla en función del paciente para poder reducir o mitigar los efectos adversos. Los esteroides, como son moléculas lipídicas, se transportan por proteínas. La principal transportadora, la que tiene más afinidad, es la transcortina. Sin embargo, la albúmina también puede transportarlo. No pasan la placenta a excepción de la dexametasona, porque en general la placenta produce la 11-hidroxilasa, una enzima importante para el metabolismo de los esteroides. Sin embargo, esto hay que conocerlo por los dos escenarios. Si yo quiero generar tratamiento fetal, pues el que se pone es dexametasona. Si quiero eximir al feto de eventos adversos, pues lo que hay que hacer es poner cualquiera que no sea este esteroide. Ahora, el efecto del esteroide, como les he planteado, depende mucho de la dosificación. Y entonces, de acuerdo a la condición clínica, así se debe ir dosificando al paciente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto vamos a ir sumando ya no solo efectos genómicos, sino que vamos a empezar a sumar efectos de membrana. Mantenimiento de una enfermedad inflamatoria, por ejemplo artritis reumatoidea, hay que tratar de manejar dosis menores de 7.5 miligramos. Ahí vamos a tener poco efecto sobre receptores, si no es que nulos, receptores de membrana. En una enfermedad subaguda podríamos utilizar
dosis entre 7.5 y 30 miligramos, siempre y cuando no exista compromiso de órganos vitales. Por ejemplo, esta es la dosis que habitualmente iniciamos para tratar una polimialgia reumática. Y cuando tenemos una enfermedad que compromete la vida del paciente, pues se habla de dosificaciones que se calculan ahí de 1 miligramo por kilo, y ahí de fijo vamos a tener efectos de los dos tipos de receptores. En algunos casos utilizamos dosis muy altas en condiciones muy específicas, como por ejemplo las vasculitis, que habitualmente ahí ponemos el esteroide por vía endovenosa en lo que llamamos pulsos de esteroides. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, no tiene sentido una artritis reumatoidea activa ponerle 100 miligramos de cualquier de prednisona o sus equivalentes, ¿verdad? Eso es exponer al paciente a eventos adversos significativos. A veces ponemos dosis que oscilan entre 7,5 y 30 como un esquema que existe de manejo de la artritis, y rápidamente volvemos a una dosis promedio de 7.5 o idealmente poder eximir al paciente de la utilización del esteroide de acuerdo al DIMAR que vayamos a escoger. Los esteroides entonces tienen también dosificaciones equivalentes. Se usaba como droga prototipo para hacer este cálculo la hidrocortisona porque es el que más se parece al cortisol. Y entonces, de acuerdo a esa relación de potencia mineral, glucocorticoide y dosificación, se pueden hacer las conversiones de un esteroide a otro. Recordando además que hay esteroides que tienen efecto glucocorticoide, que es el que media más la respuesta inmunológica, y hay algunos esteroides que también tienen efecto mineralocorticoide. Y entonces, por ejemplo, un paciente que esté recibiendo dexametasona por alguna razón y va a ser sometido a alguna situación de estrés, como un procedimiento quirúrgico, estos pacientes podrían hacer una insuficiencia suprarrenal, sobre todo porque además de no producir endógenamente cortisol, no van a tener el efecto mineralocorticoide que se podría necesitar bajo una situación de estrés. Entonces hay que buscar utilizar esteroides con algún efecto mineralocorticoide para hacer la sustitución en estos escenarios. No es que no se puedan usar estos, sino saber que en esa condición habría que hacer ese tipo de evaluación. Y por eso muchas veces el paciente que está tomando un esteroide, cuando va a ser sometido a una situación de estrés, se le da hidrocortisona como terapia sustitutiva. El Deflazacort es un esteroide que, además de tener esas características generales de, ¿cómo se llama?, efecto relación glucocorticoide-mineralocorticoide, parece ser que no impacta tanto en el efecto sobre el metabolismo de los carbohidratos. Y entonces eso plantea una posibilidad de que este sea un esteroide que se pueda utilizar con más tranquilidad en poblaciones específicas como son los diabéticos. Sin embargo, recordar que 1 miligramo de prednisona equivale a 1.2 miligramos de Deflazacort. Si yo al final a un paciente le estoy dando 30 miligramos de Deflazacort, pues ya ahí a esa dosis sí puedo ver cualquiera de todos los eventos adversos que un paciente puede tener por la utilización de esteroides. Los esteroides tienen indicaciones muy precisas, ¿verdad? Se puede utilizar, como ya vimos, en la sustitución en pacientes que tengan algún tipo de insuficiencia suprarrenal. Ya vimos también que se pueden utilizar en la maduración fetal, pero
donde más se utilizan es para modificar entonces la respuesta inmunológica para tratar diferentes entidades, desde el asma hasta todas las enfermedades que vemos nosotros en reumatología. Este es uno de los esquemas de sustitución en pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal, donde habitualmente utilizamos 100 miligramos cada 8 horas y luego podemos ir bajando la dosificación a 50 miligramos al día o inclusive, ¿cómo se llama?, asociarlo a fludrocortisona, que tiene un efecto mineralocorticoide para el manejo dependiendo del tiempo en que dure la exposición o si el paciente lo que tiene es una insuficiencia suprarrenal permanente independiente del efecto que puede tener los fármacos. Las indicaciones inmunitarias son muchas, ¿verdad? Reacciones alérgicas, muchas de nuestras enfermedades reumáticas, quitando las espondiloartritis, que prácticamente no usamos esteroides. En general, casi todas las entidades reumatológicas vamos a usarlas al inicio por su rápido inicio de acción. Algunos trastornos hematológicos, pero vemos que casi todas están relacionadas a algún elemento donde el sistema inmunológico es el que nos está generando la mala pasada. Y la forma de administración y la vía de administración en las enfermedades reumáticas también va a depender de cada condición. Por ejemplo, en gota, por lo general, se utilizan dosis bajas de esteroides, es lo que más tiene evidencia, y en algunos casos, pues, la aplicación intraarticular. Sin embargo, una crisis de gota a nivel de tobillo y rodilla es fácil poner un esteroide, pero en una crisis de gota en la primer metatarsofalangica hay que perseguir al paciente para que se deje punzar, ¿verdad? Entonces eso también depende mucho de la velocidad que tengamos para alcanzar al paciente. Y de ahí hay diferentes indicaciones y forma de administración de acuerdo a la enfermedad e inclusive la dosificación. En la enfermedad reumática, sobre todo en la artritis reumatoidea, existe tal vez alguna controversia de si un paciente con artritis reumatoidea le quitamos o no los esteroides. Y esto se basa en algún concepto de que se ha observado que los esteroides no solo modifican la respuesta inflamatoria como tal, sino que pueden tener un beneficio en la progresión de erosiones. Entonces, existen dos escuelas, las que les gusta mantener por lo menos una dosis baja de esteroide por el efecto a nivel de las erosiones, y otros que prefieren eximir al paciente del riesgo cardiovascular a largo plazo que los esteroides pueden generar, o de inclusive el impacto que tienen a nivel del hueso. Entonces, eso va a depender y lo van a observar, y muchas veces que el paciente esté en remisión y aún así no se le quita el esteroide y podría estar relacionado a esa situación. La forma de dar el esteroide también tiene algunas evaluaciones que son importantes. Esquemas de empezar con una dosis de 30, 25, 15, 10, 9, 8, 7 y luego sale el cohete, sonó en verso, eso ya no se usa. Realmente igual da dar una dosis fija del esteroide y mientras no se vaya a suspender, pues tratar de mantenerlo así, a no ser que uno utilice, en el caso de un paciente con un lupus, una dosis alta y luego busque la dosis mínima. Pero esos esquemas de reducción progresiva, cuando los vamos a usar por periodos menores de 7 días, no tiene ningún sentido y ningún beneficio. El utilizar el esteroide por días alternos, cuando la enfermedad está activa, pues no tiene tampoco ningún beneficio. Pero cuando ya pensamos retirar el esteroide, una posibilidad es utilizar el esteroide en días alternos antes de retirarlo. Sobre todo porque está descrito un síndrome de supresión al esteroide que no es
la insuficiencia suprarrenal, sino que es un cuadro de dolor articular, a veces un poco aparatoso, y que entonces se podría reducir con los días alternos, además de que empezamos a impactar menos en la supresión del eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, eso es la justificación de esta forma de administración. Pero bueno, los esteroides nos han dado problemas, sobre todo si muchas de estas recomendaciones se nos empiezan a ir de las manos, y uno de los efectos adversos más frecuentes es el efecto que tiene a nivel del hueso, donde el esteroide es un antagonista de los efectos de la vitamina D, favorece además la activación del osteoclasto, inhibiendo el efecto del osteoblasto, genera o estimula la apoptosis del osteoblasto, y eso puede generar rápida progresión de la osteoporosis. Por eso en estos escenarios hay que tomar conductas que más adelante vamos a ver. La fractura vertebral es una manifestación clínica frecuente, sobre todo la osteoporosis inducida por esteroides, pero también el escenario clínico asociado a la osteoporosis, que es la fractura de cadera o en algunos casos también la osteonecrosis. Los esteroides son agonistas del sistema simpático, generan la síntesis de los receptores del sistema adrenérgico, pueden causar hipertensión, activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pueden favorecer el proceso de ateroesclerosis y además generan alteración en el metabolismo de los lípidos. Y existe otro montón de otros mecanismos que explican por qué los esteroides a largo plazo nos pueden aumentar el riesgo cardiovascular. Y eso también es muy dosis dependiente, sobre todo cuando utilizamos dosis de 40 miligramos de prednisona o sus equivalentes. En piel, pues este tipo de catástrofes buscamos no verlas con tanta frecuencia porque definitivamente ya hasta es una pérdida de glamour cuando nos genera un paciente con artritis reumatoidea este tipo de manifestaciones, teniendo DMARD o teniendo las nuevas drogas antagonistas del factor de necrosis tumoral o la célula B o de la interleuquina o otro montón que existen de drogas biológicas que pueden eximir a los pacientes de estos eventos adversos. El riesgo gastrointestinal lo vemos sobre todo si combinamos AINES con esteroides, y en esas circunstancias hay que tomar algunas medidas de gastroprotección. Con los esteroides podemos ver infecciones raras, pero lo más frecuente es que veamos los elementos infecciosos comunes, ¿verdad? Y eso también va a depender mucho de la dosis que utilicemos, dosis de más de 10 miligramos de prednisona o una dosis acumulada de 700 miligramos ya expone al paciente a mayores eventos infecciosos. Trastorno metabólico, generan importante resistencia a insulina por el agonismo que tienen del sistema simpático y el agonismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sabiendo que este sistema es un sistema que regula el metabolismo de carbohidratos en forma significativa, y además de eso, pues favorecen la síntesis de otras proteínas que pueden antagonizar el efecto habitual que tiene la insulina. Y entonces, por eso los esteroides pueden convertirse en moléculas hiperglicemiantes, e inclusive está descrita la diabetes esteroidal. Y bueno, este parece ser que es la única diferencia que tiene este esteroide con respecto a los demás en lo que respecta a la secreción de insulina. La insuficiencia suprarrenal es algo que ya valoramos, y que entonces cuando un paciente está utilizando un esteroide por un tiempo prolongado, cuando se va a someter a un procedimiento o si tiene un proceso infeccioso, hay que valorar si hay que darle sustitución con algún esteroide que tenga efecto mineralocorticoide.
Las manifestaciones en sistema nervioso central pueden ser frecuentes, sobre todo asociado a la dosis. Depresión y psicosis es muy frecuente. Y además existen otros efectos adversos que son todavía menos infrecuentes, pero que hay que tomar, más infrecuentes, pero que hay que tomar en cuenta, como el pseudotumor, por ejemplo, que son algunos eventos adversos que están descritos, o la misma pancreatitis asociada a esteroides, que yo personalmente sí lo he observado en algunos pacientes, sobre todo la combinación de azatioprina y una dosis alta de esteroides. Entonces, hay recomendaciones cuando un paciente tiene o utiliza un esteroide basado en algunos conceptos importantes, de acuerdo a la prevalencia de los eventos adversos. Cuando vamos a utilizar un esteroide, debemos de ubicar al paciente con respecto a esa prevalencia, porque la utilización del esteroide siempre va en función de una relación riesgo-beneficio favorable. Tampoco podemos asustar al paciente si está recibiendo un esteroide. Muy típico en el adulto mayor que tiene polimialgia reumática, que le digamos no tome esteroides porque eso pulveriza los huesos. Bueno, ahí hay que ser muy responsable, porque si un paciente está tomando un esteroide, pues se hace en función de esa evaluación y hay que tomarlo en cuenta. La dosificación, entonces, como les mencionaba, en función de la enfermedad es importante. Eso puede reducir eventos adversos y tomar conductas en algunas condiciones muy específicas donde sabemos que esa prevalencia de efectos adversos es más frecuente. Por ejemplo, dar gastroprotección en los pacientes que van a usar esteroides y AINES, dar calcio, vitamina D e inclusive un antirresortivo en los pacientes que van a utilizar esteroides prolongadamente, ajustar la dosis de su hipoglicemiante si es diabético, o inclusive de su antihipertensivo, evidentemente si es hipertenso. Hay otras medidas que siempre deberíamos de tenerlas todas, ¿verdad? Por ejemplo, perder peso, no fumar, son medidas como más directas. Sin embargo, por ejemplo, para prevenir la osteoporosis, calcio y vitamina D son los que tienen un nivel de evidencia que no debe faltar en el paciente que tiene esta enfermedad. Y ahí están las recomendaciones de utilizar un antirresortivo, ya sea un bifosfonato, en algunos casos muy severos paratormona, o inclusive el mismo denosumab, que es un medicamento de los que tenemos más recientemente en nuestro país para manejo de esta enfermedad. Y esto también se los mencioné, la gastroprotección. Ya el esteroide es un factor de riesgo de gastropatía por AINES, y entonces el paciente siempre debe tener gastroprotección. Entonces, evidentemente el tratamiento del esteroide nos mete en una gama importante de condiciones donde los pacientes se van a beneficiar, y la conducta y el conocimiento de la relación dosificación es fundamental para que el tratamiento sea óptimo y que la jirafa no nos huya cuando vamos a utilizar el tratamiento. Entonces, eso es lo que les tenía yo. ¿Alguna preguntita? O tota, como dice el doctor Díaz.